Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestro estudio de los procesos termodinámicos, de algunas aplicaciones termodinámicas, y en las clases anteriores vimos algunas generalidades y algunos cálculos sobre lo que se conoce como el ciclo de Carnot, con el fin de definir lo que es la eficiencia térmica. En el video del día de hoy vamos a hacer una aplicación muy sencilla sobre la eficiencia térmica y cómo se la puede, primero que nada, calcular y qué significa en el valor que vamos a obtener después del cálculo. ¿Okay? Entonces podemos partir de un ejemplo muy sencillo. Antes de nada quisiera yo poner algunos componentes importantes de cualquier máquina térmica. ¿Okay? Entonces una máquina térmica tiene 4 componentes que son esenciales. El primero se le conoce como la fuente y el sumidero de energía. La fuente y el sumidero de energía se ven representados. Este es un esquema que lo encontramos en muchos textos, pero lo voy a explicar paso por paso. ¿Okay? Esta es la fuente de energía, que generalmente se lo define como el lugar de donde viene la energía a una temperatura TH. Si hablamos de una planta de energía, por ejemplo, nuclear, o una planta de energía térmica en base de combustibles fósiles, este sería en donde se produce la reacción química. ¿Okay? Esta fuente de energía entrega energía a una máquina térmica, que es nuestro segundo componente, el cual lo que hace es procesar la energía calórica y transformarla en movimiento, que generalmente se le conoce como trabajo. ¿Okay? Tenemos acá, finalmente, bueno, luego tenemos el tercer componente, que se le conoce como el QL, o sumidero de energía. El sumidero de energía corresponde al cumplimiento de la primera ley de la termodinámica, que te dice que las entradas tienen que ser iguales a las salidas. La segunda ley de la termodinámica te dice que es imposible que una máquina se desempeñe de manera perfecta. Luego, ¿qué quiere decir? Que solamente una parte del calor se va a convertir en trabajo, y una parte tiene que salir para cumplir la primera ley de la termodinámica en forma de calor. ¿Sí? Entonces, aquí está la primera ley de la termodinámica, en la cual decimos que el trabajo más el calor tienen que ser igual a cualquiera que sean las entradas. ¿Okay? Y finalmente habíamos definido en la clase anterior a la eficiencia térmica. Y decíamos que la eficiencia térmica para un ciclo cualquiera es igual a el calor de salida dividido para 1 menos la relación de los calores. ¿Okay? También lo habríamos definido de esta manera, que es una consecuencia matemática de la primera fórmula, y luego decimos que, según la primera ley, el QH tiene que ser igual al W más el QL. Luego, entonces, este valor de aquí también puede ser el trabajo neto. ¿Okay? Entonces, dentro de esto es una recapitulación de lo que hicimos en el video anterior para definir a la eficiencia térmica de un ciclo termodinámico cualquiera. ¿Okay? Entonces, vamos a leer un ejemplo. Termoeléctrica tiene una generación de potencia de 150 megavatios. Los 150 megavatios representan al trabajo neto que tendría una planta de energía cualquiera. ¿Okay? Nos dice además que para generar estos 150 megavatios se consume carbón a razón de 60 toneladas por hora. ¿Okay? Básicamente, si nosotros recordamos lo que definimos en la parte anterior, el ingreso del combustible debería estar en la fuente de energía. Entonces tengo que la masa del combustible es igual a 60 toneladas por hora. Okay. Y tenemos también que el poder calórico de este combustible es de... Luego vamos a definir lo que se conoce como el poder calórico. ¿Okay? Es de 30.000 kilojoules por kilogramo. ¿Okay? Entonces, con esos datos vamos a determinar cuál es la eficiencia térmica de esta máquina, ¿sí?, que opera en estas condiciones de acá. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos primero que nada a calcular cuánto calor está ingresando, porque ya sabemos cuánto trabajo está saliendo. Entonces, lo que nos falta es justamente determinar el QH. El QH, cuando tenemos un combustible de por medio, generalmente se define como su masa
multiplicada para su poder calórico inferior. La masa, pues la tenemos claro, es la razón de flujo del combustible, y este poder calórico viene a representar al calor de combustión que se desprende del combustible que estamos usando, ¿no? ¿Okay? En este caso somos 30.000 kilojoules por kilogramo. Ok, entonces aquí tenemos que hacer una pequeña conversión de unidades para poder trabajar todo en megavatios. Y bueno, vamos a poner ahí, sería 60. Esto se multiplicaría por el poder calórico que tenemos del combustible, que son 30.000. Nos queda en kilojoules por segundo. ¿Okay? Haciendo esta multiplicación tenemos que el valor del QH es igual a 500.000 kilojoules por segundo, o lo que es igual a 500 megavatios. ¿Okay? Entonces, bueno, ustedes pueden repetir los cálculos y para verificar ese valor. Este sería el flujo de calor que está ingresando a nuestra máquina térmica y produciendo un total de 150 megavatios. ¿Okay? Entonces esto lo podemos poner acá, en donde el QH es igual a 500 megavatios. A simple vista podemos ver que existe una diferencia entre el QH y el W, que tienen que, por definición de primera ley, debe salir en forma de calor, y que sería igual a 350 megavatios. Ok, solamente 150 de estos 500 se convierten en trabajo y el resto se va al sumidero de energía, ¿okay? Que sería básicamente, dependiendo, ¿no? Si es una planta termoeléctrica, sería básicamente la atmósfera. Eficiencia térmica es igual entonces a los 150, que lo teníamos desde el inicio, dividido para los 500, que fue nuestro cálculo de hace un minuto. Y esto nos da un total de, bueno, de 0,3 o también del 30%. ¿Okay? ¿Qué quiere decir ese 30%? Que el 30% de la energía que ingresa en forma de calor se convierte en trabajo. ¿Okay? Como un dato interesante, que podríamos plantearnos la siguiente pregunta, que es: ¿cuál sería la eficiencia de segunda ley de este ciclo? ¿Y qué datos necesitaríamos para poder determinarla? ¿Okay? Muchas gracias.